corazones iluminados por la luz del amor y que no se desvían ni por las esperanzas del cielo ni por el miedo al infierno. Entonces vemos cómo las creencias de los miembros de la Bauhaus se filtran también en las enseñanzas en una currícula, ¿no? Y esta continua fiesta, la percepción de la necesidad, la carestía, provocó que en la Bauhaus las voluntades confluyeran en la resolución de los problemas cotidianos y también en el fortalecimiento de los lazos, digamos, emocionales. Ya perdí el hilo de la lectura, pero en la Bauhaus había 4 fiestas importantes al año, eran festivales, y uno de ellos era la del papalote, la de la Navidad, la de las linternas y alguna me falta. Y era importante porque en esos encuentros se platicaba, se convivía, se intercambiaban, y en el intercambio surgían los conflictos, pero también surgía la necesidad de resolverlos, ¿no? Entonces, cuando se habla de esta etapa de la Bauhaus, implica abordar la utopía de la manera en cómo es vivida desde dentro. La premisa de Itten, donde la fiesta deviene trabajo y el trabajo juego, también atiende a una dinámica rizomática, donde la necesidad toca la empatía, la motivación de dignidad originada por la carestía. Esta es un fragmento de una carta de Gunther Stolz, está en el libro de Magdalena Droste, página 82, y dice: la Navidad fue indescriptiblemente bella, algo un poco nuevo, un festival de amor en cada detalle, un bello árbol, luces, manzanas, y a lo largo de una mesa blanca. Lo que hace Stolz es una descripción de cómo ella percibía esa fiesta. Era una fiesta del amor, era un encuentro, y Gropius, el director, les dio regalos, les sirvió comida, y era una manera de romper con las jerarquías, de una convivencia más horizontal, y fue la manera en cómo al interior de la Bauhaus se construye comunidad. Por lo tanto, esa simbiosis entre el hacer, el vivir, el resolver la vida práctica, también trajo la de arte, artesanía y vida cotidiana. Pero también al exterior mostró apoyo a ciertos movimientos laboristas, inclusive se planteó en algún momento la participación como en un soviet de las artes. Este es de 1919, año de la fundación de la Bauhaus, y bueno, desde afuera pues hubo respuestas. Del gobierno estatal continuamente recibió ciertas presiones para limitar su participación, sobre todo en un contexto de inestabilidad política y económica que deja la guerra, pero también en la comunidad que, bueno, estaba intranquila tras la devastación. Una opinión sobre sus miembros, ¿no? Imagínense, ¿no? Fiesteros, místicos, promiscuos, románticos, ¿no? Esta huella del expresionismo, unos vagos, ¿no? Locos, pues, loquitos. Sí, mugrosos también. Bueno, parecía la vida de una comuna, ¿no? Como una moderna jaula de los locos, ¿no? Entonces, el logosímbolo de 1919, que estuvo vigente hasta 1922, pues se observan en ese contraste de los colores, ¿no? El equilibrio del bien y el mal, la cruz de Malta, una pirámide, el estilo expresionista, bueno, y también por ahí una esvástica, ¿no? Esta idea de vida, muerte, bien, mal, ¿no? La continuidad, pues imagínense cómo se veía desde afuera. Y es por eso que para mí es importante el tema de la normalidad. Y al respecto, Foucault esboza una jaula de los locos cercada por los límites de lo que resulta normal, la diferencia entre el adentro de la Bauhaus como espacio de producción de sentido y el afuera, la localidad
el Estado, una esfera distinta, sanciona lo que se halla dentro de la frontera, lo anormal. El cuerpo de sus habitantes, sus despliegues, sus procesos biológicos como el vegetarianismo o el mazdanismo que era practicado por Itten, por ejemplo, y otros alumnos también, se convierten en un tema político y sanciona la manera en cómo es mirada desde afuera esta comunidad. La normalidad es un producto entonces de los juegos de verdad. Los juegos son posibilidades de actuación según reglas establecidas y asumidas por los jugadores de la afuera, ya bueno, lo decía Huizinga. A su vez, estos jugadores son una muestra del universo más amplio, tal como la sociedad alemana de entonces, ¿no? El juego es un ejercicio práctico de poder que delimita el espacio de lo normal a través de dispositivos institucionales como la religión, las tradiciones o bueno, el espacio, ¿no?, también de la escuela. La incomodidad generada por los habitantes de la Bauhaus era signo de anormalidad respecto al exterior. También las presiones para transformarla hacia 1922, y dentro de esta comunidad se llevaban a cabo actividades que remiten también al artista, a la vida del artista bohemio del siglo XIX, además de la fiesta, ¿no? Por ejemplo, mientras se aprendía, pues se resolvía la vida práctica, ¿no? Había un huerto y los alumnos cuidaban de ese huerto, y bueno, por tener un huerto, pues se practicaba también el vegetarianismo, bueno, claro que no estoy generalizando. Y bueno, Gropius trataba de conseguir recursos para financiar la escuela a través de proyectos de su despacho, donde participaban también alumnos o aprendices de la escuela, como esta cabaña. Bueno, es una casa, la casa Sommerfeld en Berlín, y bueno, el diseño es de Gropius. Todos los interiores fueron elaborados por los aprendices. Y este fue el primer gran proyecto de la escuela, y en adelante se tratará de establecer este vínculo, pero de repente fue intermitente, y más hacia 1925, bueno, más bien hacia 1922 y hacia 1925, esta alianza con la industria se intensifica, pero es esa segunda etapa, ¿no? Así que bueno, como vemos, la jaula es porosa, ¿no? Los barrotes están abiertos, y la normalidad es parte de la utopía, en tanto que lo anormal engloba y acota un espacio físico, utopía, y temporal, ucronía, traslapado con el funcional, dando lugar a una heterotopía. Bueno, estoy recurriendo a Foucault. Un espacio otro que disloca intermitentemente al espacio productivo, al moderno. Pero al dislocarlo también lo reitera y lo adapta. Entonces el resultado es la actualización del espacio artístico escolar junto con las posibilidades de la recepción. Interior y exterior se transforman mutuamente. Así que la porosidad de los bordes de la utopía se despliega en los proyectos que al realizarse dieron existencia a un tipo de arte incorporado en la vida práctica, como las sillas de Marcel Brauer o Breuer, famosísimas por cierto. Dieron existencia, este acero hoy se le denomina diseño. En el contexto alemán, el arte inmerso en lo cotidiano dignificaba la vida porque mejoraba las condiciones de existencia. Y esto fue lo que, como se le reconoce en la segunda etapa a la Bauhaus, más como escuela de diseño. Todavía vemos aquí, en esta silla, la estructura es de Marcel Breuer o Breuer, ¿cómo se dice? Breuer. Y de Stolz en los textiles. Ella fue conocida, llegó a ser maestra de la Bauhaus, del taller de textiles, pero bueno, ya me voy a apurar. Ok. Y todavía se ve un poco esta transición, ¿no?, entre el estilo anterior. Por ejemplo, no alcanzamos, bueno, no traje diapositivas de los interiores, pero hay muchísimo detalle. Los textiles parecen hechos con gran dedicación. La miniatura, bueno, es muy interesante la manera en cómo están elaborados los textiles, también trabajada la madera, pero esta silla es como un paso intermedio. Esta
olla cafetera. Todavía marca más este paso hacia la segunda etapa de la Bauhaus. Es una mezcla de formas geométricas, esferas, conos, pero digamos que es la experimentación del material y el tránsito de una, digamos, una versión de la Bauhaus o de una etapa de la Bauhaus hacia la otra. Y por supuesto que no es práctico su uso, ¿no? O sea, se queda ahí acumulado el líquido, ¿no? Es sumamente incómodo. Pero en esa porosidad de esta jaula empieza a abrirse y empieza a reiterar sus actividades y a retomar de su exterior. Entonces hacia 1922 va transformando su hacer. Este es muy distinto, este logosímbolo del anterior. Este es de Oskar Schlemmer de 1922 y bueno, pues podemos ver la influencia, ¿no? De estas formas, bueno, la influencia rectilínea del neoplasticismo holandés, que bueno, pues lo trajo Van Desburg, ¿no? Salud. Sí, yo me voy más rápido. Ok. Bueno, ya llegamos al neoplasticismo. Y bueno, continuamos con los interiores que fueron diseñados para la casa, bueno, el proyecto House and Horn. Este es un vestidor, es una habitación vestidor para una chica. Se observa la segunda etapa de la Bauhaus, el encuentro de las líneas, de los ángulos rectos, ¿no? Los círculos, este contraste de las formas, ¿no? Y la manera en cómo la iluminación causa efecto en estos espacios. Y también tiene que ver con una forma de producción industrial, porque solamente en algunas piezas encontramos curvas, y esto tiene que ver por los alcances de la producción, ¿no? De las formas de producción. Ya encontramos también que estas alianzas entre industria y la escuela de artes es más intensa también. Y bueno, la modernidad se benefició de la normalidad producida en un punto de fuga llamado Bauhaus. A raíz de la cooperación empresarial con particulares de diversos tamaños, sobre todo desde 1920, cada vez más hasta 1925, con particulares de diversos tamaños, el arte ahí producido se hizo accesible. Inclusive hay algunos folletos que son como catálogos y se observan que son los muebles diseñados en la Bauhaus. Entonces, bueno, en el laboratorio la experimentación surgida para armonizar el arte con la cotidianidad provocó a la larga una simbiosis entre arte y tecnología y trajo un cuestionamiento de las jerarquías y las posiciones en el entramado del espacio artístico, que con el tiempo y la continuidad logró un diálogo entre dos o más esferas de producción de sentido, como la científico-tecnológica. Asimismo, el mito decimonónico, pero surgido en el 16, de la inspiración del genio atormentado se vuelve insuficiente debido a la aceptación de que el proceso creativo es la síntesis del descubrimiento, la experimentación, de la reflexión, la conceptualización de la pieza, la racionalidad de la selección que hace posible la traducción entre la inquietud de sí y la comunicabilidad mediante el lenguaje adecuado. En la actualidad, la integración de los saberes ha intervenido en estrategias de producción artística donde arte y tecnología forman un binomio necesario, especialmente en el contexto de las tecnologías digitales de comunicación y de transferencia de información. Es así que en el arte digital la noción de transparencia va de la toma de decisiones en el concepto al conocimiento del código en la programación, y desde el público la transparencia apela al reconocimiento de la propuesta, la familiaridad de los lenguajes, el conocimiento de las referencias o las inquietudes del autor también entran en juego. En la Bauhaus el público es caracterizado por el sujeto que se apropia del objeto en el uso y le llama usuario. La vertiente del diseño abrazó esta idea. La del arte produjo un espectador activo, uno que despliega su cuerpo en algún momento del desarrollo de la obra. La participación del público en el arte está cada vez más presente.
bueno, ya con el realismo, ¿no? Y la recuperación del ordinario, y luego el impresionismo, la influencia del expresionismo en la Bauhaus, pues son antecedentes de ello, ¿no? El reflejo de estos ideales de la Bauhaus, acoplados con este vínculo con el público, tendería a hacer reflexionar sobre su entorno a este espectador activo, el espectador del arte digital, por ejemplo, en torno a las condiciones de existencia que mejoren la convivencia, y esto es un guiño a la Bauhaus, que dignifiquen la vida, que le dé un lugar al otro, es decir, la práctica artística centrada en el ser humano a modo especular de la del diseño centrado en el usuario. Entonces, la idea del arte centrado en el humano podría englobar múltiples formas de pensar el arte digital en relación con el entorno a partir de un espectador, a partir del espectador activo, es decir, un participante. La participación del público puede suceder en una más etapas de la producción de la pieza. Voy a mostrar algunos ejemplos rápido, todos son por ahí del 2016 a la fecha. Este es Suite Delta. Países Bajos se enfrentaban a una problemática del agua y del entorno, y la manera en cómo se problematizó el entorno o la estrategia fue recuperar información de la gente, caminatas, levantamientos fotográficos, pero también para poder interactuar y recoger de manera más lúdica o menos coercitiva tal vez, fue acudir a la gamification, para recoger información. Diseñaron esta rueda, esta interfaz, después sistematizaron la información y el producto fue una bicicleta bote en torno a la problemática del agua, que conforme ibas pedaleando, pues se iban llenando unas tazas y podías compartir esa taza de agua con el público. La intención de esta propuesta fue que a partir de compartir el agua, literal, compartir el agua con el otro, pudiera darse lugar a una conversación en torno al tema. Esta es otra, por ejemplo, esta toma metodologías del design thinking para poder desarrollar el trabajo, ¿no? Esta es una incubadora del Departamento de Estado norteamericano y financia proyectos alrededor del mundo. Este es un proyecto realizado en México este año, en Pachuca. La facilitadora fue Brittany Ransom, que es una artista y educadora también. Y este proyecto, digamos que coachó este proyecto, que se llama Leyendas y Raíces, la idea era que recuperar la memoria colectiva, ¿no? Recuperar también parte de la tradición oral, y se llegó, la propuesta final fue un cubo que tenía un sensor de movimiento y proyectaba luces, y en la medida en que identificaba al público pasar por ahí, se activaba una narración, una historia, ¿no? Y proyectaba las imágenes. Entonces son estas ideas de vivir mejor, de sintetizar la tradición y la tecnología, están presentes también en este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, esto es otro del 2016 en Noruega, donde se utiliza el espacio público para apropiarse de él de otra manera, ya sean parques públicos, bueno, parques o pasos de puentes. El espacio se ilumina con luces LED, se escucha música que trata de simular el… ¿cómo se llama? Como el proceso neuronal. Bueno, está un video ahí por si quieren acceder a él. Y cuando vemos el desarrollo de la pieza, esa documentación, igualmente las metodologías van de la mano con el design thinking, ¿no?
este tipo de experimentaciones donde se observa el espacio, se piensa la intervención para el espacio, se observa a la gente, se recupera información de ella, se adapta a un objetivo y se prototipan, se toman decisiones. Entonces, esta idea de lo cristalino del proceso de diseño, como lo adaptó la caja negra y la caja transparente en el diseño, está también en la construcción de estas piezas, en la documentación, en la toma de decisiones. Y me parece que este es el último. Sí. Este es de 2017, Touch Wearables. Y se trata de estar cerca estando lejos. Eso es como la premisa guía, ¿no? Pero sobre todo el acompañamiento de un padre hacia el hijo cuando está lejos. Es como una forma de mantenerse en contacto y se activan las luces del pectoral como manera de acompañar una conversación, un encuentro a distancia, ¿no? Se pensaba en la relación padre-hijo porque pues el niño necesitaría el acompañamiento continuo de los padres, pero pues la distancia no necesariamente lo permite, ¿no? Este es de hace 2 años. Y bueno, para terminar, recordaba que la utopía es un punto de fuga. Las utopías son inalcanzables o son intermitentes, pero siempre ayuda para navegar, es como un faro, ¿no? Es el lugar a donde queremos llegar, el mundo que quisiéramos habitar. Así que esta casa que se construye, esta casa en construcción, examinaba las posibilidades de la máquina para habitar en 2 vertientes. Estas colaboraciones que se convirtieron en síntesis y la utopía para democratizar el acceso a mejores condiciones de existencia. Los ejemplos anteriores de arte digital apuntan a eso, a mejorar las condiciones de existencia, claro que no a gran escala, pero sí para reflexionar sobre nuestras formas de convivencia. Y hoy exploramos plástica o lo extratextual en la Bauhaus. Esther Ramírez es maestra en artes visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, o IFAD. Es profesora fundadora de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual a Distancia, en donde desarrolló los contenidos de las asignaturas de Dibujo 1 y Diseño 8 para la plataforma en línea. Ha publicado en las unidades de apoyo para el aprendizaje en la plataforma de la UNAM. Es profesora de carrera de tiempo completo en el área procedimental en la licenciatura de Diseño Gráfico de la FES Acatlán. Desde 2018 es coordinadora del Seminario de Apoyo a la Titulación en Investigación de Tecnologías para el Diseño. Organizó conjuntamente con el maestro Carlos Mauricio López Velasco el coloquio de análisis Diálogos de Diseño 2019 en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ha dado conferencias sobre temas relacionados con el diseño y el arte en distintos espacios como la FES Acatlán, la FES Aragón, la Academia de San Carlos y la FAD. Como artista visual cuenta con varias exposiciones colectivas en diversos recintos: la Academia de San Carlos, la Escuela de Artesanías de Limba, el Centro Cultural Luis Nishizawa del Tecnológico de Monterrey, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y la Sala Emma Rizo del Centro Cultural Acatlán. Actualmente participa en el colectivo Neomuralismo Híbrido, que fusiona el arte digital interactivo con la pintura de gran formato. ¿Sí? Esther. Perfecto. Probamos audio. ¿Se oye bien ahí? Ok. Bueno, buenos días. Y bueno, en este caso mi participación consiste en presentar una mirada, más que nada, esta ponencia, la técnica como declaración plástica o lo extratextual en la Bauhaus, pretende buscar una mirada crítica a lo que es esta gran escuela y ver desde esa mirada un poco más humana, alejándonos un poco de este mito que repetimos de manera, bueno, yo como docente de repente repito este mito frente a mis alumnos, pero bueno, en esta ocasión me di a la tarea de profundizar esta información y buscar, ¿no?, qué es esta escuela y entenderla, ¿no?, a partir de sus contradicciones y de su estructura, de lo concreto, ¿no? Y bueno, empecé en esta reflexión de lo que era la Bauhaus, empecé por el manifiesto. Y bueno, analizando el manifiesto de
de Gropius, vemos que hay una crítica al arte de salón y a las viejas escuelas de bellas artes. Por otra parte, también vemos que está proponiendo una enseñanza al estilo gremial, como todos sabemos, con un maestro de la forma y un maestro del oficio, y también que hay una intención de revalorizar la labor del artesano en relación con el artista. Sin embargo, como ya lo escuchamos hace un momento con la maestra Carolina, este planteamiento no es del todo nuevo, ¿no? La crítica al arte de salón, bueno, lo vimos con los impresionistas, ya había una crítica de estas estructuras rígidas de las academias. La propuesta de la enseñanza al estilo gremial también es un retornar, ¿no?, de la escuela propuesta por, bueno, más que de la escuela, de las ideas de Morris, ¿no?, de Ruskin, en el sentido de que la producción mecánica, a su juicio, había dejado, ¿no?, de lado el cuidado y el trabajo artesanal, ¿no?, en los objetos cotidianos. Y bueno, entonces nos queda, por último, ¿verdad?, esta revalorización del artesano en relación al artista. Y bueno, para acercarme, en este caso, a la Bauhaus, retomé este texto de Gropius, en donde dice, porque nos muestra la vehemencia con la cual el autor quería hacer estas innovaciones en la Bauhaus. Nos dice: formamos pues un nuevo gremio de artesanos sin las pretensiones clasistas que querían erigir una arrogante barrera entre artesanos y artistas. Esto ya nos deja como entrever, ¿verdad?, cuál es la postura de Gropius frente a esta separación, ¿no?, de artes menores y artes mayores. Y bueno, para analizar a la Bauhaus, yo retomé los conceptos de Yuri Lotman, que es un lingüista, fundador de la Escuela de Tartu. Él tiene un concepto que es el texto. Para él, el texto puede ser la cultura en su conjunto, que es analizable como un fenómeno. Lo mismo puede ser un fenómeno de menor tamaño, siempre y cuando hay que entender que pues hay una división jerárquica, ¿no?, en el análisis de dicho texto, y que un texto va a estar a su vez compuesto por diversos textos y va a tener cruces con distintos, con otras esferas de la cultura, ¿no?, cultura, política, economía, etcétera. Ahora, un concepto muy interesante de Lotman son estos elementos extratextuales. Él nos dice que la no utilización de un determinado elemento, la ausencia significativa, el no procedimiento, se convierte en parte orgánica del texto fijado gráficamente. Y a partir de esto, bueno, también está encendido en jerarquías y con distintas conexiones con el texto. Y a partir de este concepto es que analizo yo a la Bauhaus. Y bueno, ya entrando en materia, ¿verdad?, ¿qué sería lo extratextual en la Bauhaus? Y mi primer pregunta es, aquí a la audiencia, es: ¿a cuántos profesores artesanos de la Bauhaus recuerdan? O sea, se habló mucho, ya vieron el manifiesto, ¿no? Gropius se deshace en decir que arte y artesanía deben de ser una unidad, que arte y artesanía, que el artesano no es otra cosa, el artista no es otra cosa más que un artesano que ha elevado, que ha mejorado en su labor. Entonces, yo aquí pregunto, conocemos a muchos, aquí a la mesa, conocemos a muchos profesores artesanos. No, ¿verdad? Bueno, pues había muchos, por supuesto que existían. Y en una investigación, ¿verdad?, en una investigación de Rafael García, nos presenta quiénes constituían este grupo perdido, ¿no?
Vemos que en todo momento se exalta, ¿no? Vemos la literatura de la Bauhaus y se exalta en todo momento la labor del artesano. Se dice que es muy importante. De hecho, son maestros, están los maestros de la forma y los maestros del oficio, y estos maestros del oficio se diluyen, o sea, se mencionan al principio y después se diluyen en el discurso, desaparecen. Su aportación se convierte en algo anónimo y bueno, en algo que en realidad no tenía presencia ni en la organización de los talleres ni en la currícula de las distintas asignaturas. Y vemos aquí, por ejemplo, quizás al que sí hemos escuchado es al primero, a Joseph Hartwig. Él hace un ajedrez y algunos hemos llegado a ver tal vez ese ajedrez muy conocido, pero fuera de él todos los demás se diluyen, ¿no? Joseph Chapman, Reinhold Weidensen, Christian Dell, Max Grihan, Heinrich Berbenitz, Helen Borner, Otto Döpfner, Karl Saubitzer, todos estos, y también la fábrica de los hermanos Reich. En ese caso, esta fábrica todavía funciona y tiene unos tapices divinos. Es una fábrica que todavía funciona. Y bueno, aquí tenemos todos los talleres en los que participaron en algunos de sus periodos, porque es una información que se ha diluido. Sin embargo, algo interesante de este listado es que, por ejemplo, en estos que puse el asterisco, son talleres que eran, en los cuales eran propietarios, por ejemplo, como Otto Döpfner, que era propietario de taller de encuadernación, y eran talleres que también participaban de una forma externa a la Bauhaus, y esto es muy interesante porque siendo estos, nosotros otro mito de la Bauhaus es que nos lo imaginamos como con una gran infraestructura, pero una forma de resolver esta situación y que los jóvenes desarrollaran estas habilidades fue utilizar talleres privados, y en este caso estos talleres privados de alguna forma sientan el precedente de lo que ahora utilizan en Alemania, que es la educación dual, que es la formación que tienen los estudiantes, una parte dentro de las instituciones y otra parte ya en las fábricas, en los talleres, en la industria, ¿no? Por esa parte, bueno, la Bauhaus fue muy innovadora. Y ahora, otra pregunta. Vemos esta fotografía. Valdivieso le pone este nombre, ¿no? Y a partir de eso hace un ensayo, ¿no? Se llama Retrato de grupo con una dama. Vemos aquí a todos los maestros de la Bauhaus, pero vemos solamente a una mujer, ¿no? De entrada, eso nos hace preguntarnos un poquito cuál sería la situación de las mujeres en la Bauhaus. La única mujer que vemos aquí es Gunther Slotz, es la única, y bueno, vemos a los famosos maestros de la Bauhaus, de hecho están en el techo de la escuela, desde ahí hicieron la toma, y preguntándonos, Valdivieso en su texto nos dice que la primera generación de la Bauhaus estuvo conformada por un 54.5% de hombres y un 45% de mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres en la Bauhaus? Vemos que despertó el interés, ¿no? El interés de numerosas personas que se inscribieron para cursar alguna asignatura dentro de la Bauhaus. Pues vemos con un poquito de desencanto que todas fueron a parar al taller de textil o tejeduría. Y bueno, aquí encontramos a un maestro, George Munch, que es de los primeros que va a estar dirigiendo el taller, posteriormente lo abandona, ¿no? Ahí vemos de 25 al 26, lo abandona, y finalmente una exalumna, Gunther Slotz, que es la que se queda de 1926 a 1931, Oti Berger, que va a permanecer en el taller en 1931, Annie Albers, que se queda también
en 1931 y de alguna manera que es la que ha cobrado mayor relevancia por su labor como en su obra plástica en textiles. Y Lili Reich, que también coordinaba el taller de diseño de espacios interiores, también va a entrar al taller de tejeduría. Bueno, ahí mandaban a todas las mujeres, pues sí. Valdivieso nos aclara que fue el mismo Gropius quien indicó en una circular claramente enviar a las alumnas a los talleres de cerámica y tejeduría y evitar su formación como arquitectas. ¿Por qué razón? Bueno, ya lo iremos develando, ¿verdad? En este caso el taller de textiles no gozaba de buena reputación entre los maestros. De hecho, hay algunos comentarios, ¿no? Schlemmer comenta, donde hay lana se encuentra también una mujer que teje, aunque solo sea para pasar el rato, ¿no? Hannes Meyer, al referirse al trabajo de las alumnas de taller de tejeduría, dice sobre cuyos pavimentos yacían como alfombras los complejos psicológicos de las jovencitas, ¿no? Y George Mush, él se había jurado a sí mismo no tejer jamás. Y bueno, vemos la visión masculina, pero ¿qué pensaban las mujeres? Y bueno, tenemos una declaración de Annie Albers que dice, pensaba que tejer era demasiado afeminado, yo buscaba una profesión de verdad, o sea, los textiles no figuraban en ese momento en algo que ella consideraba algo de verdad, ¿verdad? Una profesión artística, ¿verdad? Acudía al taller de tejeduría sin ningún entusiasmo, simplemente era la elección menos desagradable. La tejeduría, y aquí hago una crítica, no se considera un arte, sino un trabajo artesano. Me he encontrado que aunque si un trabajo está hecho en hilo, se considera artesanía, y si se hace sobre papel, se considera arte, ¿no? Ella misma, pues, nos critica esta forma de observar esta labor que ella ha desempeñado, ¿no? Los tejidos. Extratextualmente aquí vemos cómo se manifiestan estructuras sociales prevalentes en las primeras décadas del siglo XX. Digo, hay que entender a la gente y su tiempo, ¿no? No podemos esperar que en la Bauhaus todos fueran con una mirada súper moderna, súper avanzada, no, eran hombres de su tiempo, ¿no? Y frente a esa situación, pues obviamente, no es de extrañar que tengan posturas contradictorias. Lo penoso es que todavía son perceptibles ese tipo de conductas, ¿no? Eso es lo que preocupa en realidad. Y bueno, ahora, de acuerdo a esto que estamos viendo, la técnica entonces no solo representa una selección entre otras posibles, representa y configura una forma de pensar, una visión del mundo y una declaración social o artística. Y nos dice Lotman, por ello el arte, con respecto a la realidad, se presenta como el campo de la libertad, pero la misma sensación oscuseni de esta libertad presupone un observador que mire el arte desde la realidad. Por eso el arte incluye siempre un sentimiento de extrañamiento. Y es así, ¿no? Todos vemos a los artistas un poco como locos, ¿no? Un poco como enajenados, como perdidos, pero lo estábamos viendo desde la realidad, ¿no? Y ellos están viviendo el arte desde otro parámetro. Ahora, dicho extrañamiento, ya hablando del arte digital, conforma para mí parte de su naturaleza subversiva, ya que trastorna o altera algo, ¿no? El orden establecido. Y en el caso del arte vino a trastocar, pues, varios aspectos, ¿no? El arte digital ha subvertido, al igual que el arte conceptual, el concepto de representación en el arte, transformándolo. Y en este caso, bueno, vemos que la transformación pone en juicio, en tela de juicio, conceptos que son lapidarios, ¿no? Y nos invita a reflexionar el arte desde otra manera, ¿no? Para José Luis Brea, Deleuze y de manera particular Godard intuyeron el carácter violentamente subversivo de la imagen-tiempo en alusión a la imagen digital, la cual se contrapone al imperio de la imagen-signo
y su dominio de la imagen como materia. Para Donald Kuspit, la digitalización es el paso de un proceso de subversión de la representación tradicional. Para este autor, la disolución de la representación figurativa de las vanguardias, que en principio del siglo XX constituyen el punto de partida de la digitalización. Es decir, esta disolución de la imagen, ¿verdad?, ha traído consigo otros problemas, otras situaciones que conforman parte de la misma problemática, ¿no? La pérdida de materialidad en la representación en el arte digital subvierte desde diversos ángulos la presencia de la institución museística. Y bueno, aquí al respecto no me deja mentir la doctora Mosqueda, también es algo que ella ha retomado en sus textos al respecto de que, bueno, si ya los intercambios, ¿verdad?, del arte digital se dan a través de, sin mediaciones de terceros, ¿no?, se democratiza el arte digital, entonces, ¿qué función tiene entonces el museo? ¿No? Ahí habría que replantear, ¿verdad? El museo tendría esta labor de plantear esta función que tiene frente a el arte digital, estas nuevas manifestaciones. Y regresándome un poquito, ¿de qué manera contribuye a la desmaterialización de la representación la Bauhaus? Bueno, de hecho, la Bauhaus, al buscar formas más limpias, más funcionales, deja de lado la herencia decorativa del siglo anterior, presente en el Jugendstil, ¿no?, donde todos los elementos eran recargados. Ahora, otro aspecto, ¿verdad?, y que ya lo trataba Carolina en esta mesa, era al respecto de que la tecnología implicada en la configuración del arte digital subvierte las fronteras de la disciplina y transforma a quien practica el arte digital en un ente transdisciplinar, ¿no? Porque ahora el arte digital no solo tiene que ver con esta cuestión de las artes visuales, etcétera, sino también el artista digital tiene que ser a la vez un técnico en términos de software, pero también tiene que aprender algunos aspectos de ingeniería, y bueno, hay algunos que ya lo fusionan con otros aspectos de la biología para hacer proyectos de cierta complejidad. También es cierto que mucho del trabajo que se hace en arte digital integra grupos de distintas disciplinas en donde estas barreras de repente se disuelven, ¿no?, estos saberes se disuelven y bueno, es otro de los aspectos que también le dan este carácter subversivo al arte digital. Bueno, esto ya lo habíamos comentado, de hecho, me adelanto un poco a la presentación, es lo que les decía de que las obras de arte digital, bueno, pues ya posibilitan interconexión entre un artista y su público y no requieren de estar mediadas por un tercero, lo cual posibilita la democratización de las mismas. Y bueno, esto también, ¿qué otras implicaciones tiene? Bueno, tiene implicaciones en el mercado del arte, porque entonces, ¿qué venden los marchantes de arte? ¿No? Si es algo que en un momento dado puede acceder cualquier persona, en algunos proyectos, ¿no?, de arte digital, las personas pueden acceder, bajarlo de internet y usar un determinado código, entonces, donde ya no está esta mediación, este objeto que puede ser un sujeto de mercancía, ¿no? Esto también subvierte de alguna forma el sistema capitalista. Y finalmente, y ligado a esta actitud de algunos artistas digitales en poner, por ejemplo, en el caso de Torvalds, que puso su sistema operativo Linux a disposición de toda la comunidad. Bueno, ¿dónde está, cuál es el interés de estos hackers, ¿no?, en que
la obra sea distribuida de manera gratuita, y nos dice aquí Pekka Immonen que para los hackers el factor organizador básico de la vida no es el trabajo o el dinero. Claro, ganan fuertes sumas con lo que hacen, ¿no? Tienen un conocimiento sólido y desarrollan lo que les gusta, pero parte de eso también es la pasión y el deseo de crear algo que sea desde un punto de vista social valioso. Y aquí, al margen de lo que dice Pekka Immonen, él dice que esta actitud la ve tanto en los artistas, en muchos artesanos, pero también la ve en los académicos. Habría que ver ahí si esto se da así, ¿no? Y bueno, ya volviendo un poquito o conectando esto con la Bauhaus, de alguna manera uno de sus representantes que más manifiesta esta relación o esta ética social que manifiestan los hackers es Hannes Meyer. Él, como socialista declarado, abogó por un diseño pensado para las clases populares. De hecho, lo invitan a México para desarrollar pues un concepto arquitectónico. Él participa en la maestría en el IPN, en una maestría de urbanismo, y de hecho a él lo sorprende porque él había estado ya en Rusia trabajando proyectos arquitectónicos que tenían que ver con las necesidades sociales. Y cuando llega aquí a México, pues causa una gran conmoción. De hecho, no le permitieron desarrollar ningún proyecto, y si se fijan, su estancia en México fue, se quedó aquí en México porque se queda enamorado del país, pero él tenía otra visión, su técnica había cambiado. Él, cuando llegó a México, él enarbolaba una visión regionalista de la arquitectura. Para él, el arquitecto debía construir utilizando los materiales locales. Vean qué visión ya de sustentabilidad, ¿no? Atendiendo a las necesidades específicas del grupo social al cual va destinado el inmueble, y no como mero ejercicio estético de una arquitectura de estilo internacional, que es lo que esperaban los mexicanos que lo trajeron acá. Y finalmente él percibía este estilo ya como una manifestación imperialista. Así, a través de la técnica, vemos cómo el arquitecto hace una declaración de su visión del mundo y de su posición frente a una sociedad como la mexicana de la primera mitad del siglo XX. Básicamente, podemos ver que la Bauhaus, con todas sus contradicciones, con todas sus aportaciones, pues contribuye de alguna manera a estas, como ya lo mencionaba Carolina, a crear, ¿no?, esta nueva visión del diseño y del arte, una visión que se acerca más a lo si bien esta visión ya la había implementado Hannes Meyer en la Bauhaus, o sea, ese dejar esta visión de experimentación con los materiales a cambiar, a buscar que estos proyectos tuvieran que ver más con las necesidades de la clase trabajadora, que fueron productos accesibles para la mayor cantidad de la población, sí nos permite entender que, a pesar de sus contradicciones, la escuela tiene pues una gran cantidad de aportaciones, y por otro lado también entender que el arte digital como tal ha venido a cambiar, ¿no?, muchos de nuestros conceptos. Y bueno, encontré una cita de Castells que nos dice: no hay revoluciones tecnológicas sin transformación cultural. Las tecnologías revolucionarias han de ser pensadas. No se trata de un proceso de pequeños avances, se trata de una visión, de un acto de fe.
un gesto de rebelión. Y un poco es eso, el arte digital es una rebelión en potencia y pues subvierte las estructuras del arte como lo entendemos. Entonces hay que buscar nuevos caminos para comprenderlo. Y sería todo. Muchas gracias. Bien, vamos con la tercera presentación a cargo de Fernando Monreal. Se llama Diseño y Arte Digital en México en la década de los 90. Fernando es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, maestro en Filosofía y doctor en Historia del Arte por la UNAM, con una tesis sobre las artes digitales en México. Es profesor por tiempo determinado titularse en el Departamento de Artes y Humanidades de la Unidad Lerma. Posee una amplia experiencia y formación en docencia en instituciones públicas y privadas. En 2018 fue coordinador académico de la Maestría en Conservación de Acervos Documentales de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, institución en la cual es profesor de asignatura desde 2016. Obtuvo el perfil deseable PRODEP en 2018, participó en el diseño de planes y programas de estudio para el proyecto de la Maestría en Producción Artística y Mediaciones Interdisciplinarias de la Dirección de Desarrollo Académico del CENART, donde es coordinador editorial de la revista de próxima aparición, Exotopías, especializada en arte, transdisciplina y educación. Ha coordinado proyectos de investigación y de difusión de la cultura en el Centro Multimedia CENART, donde también fue integrante del taller de investigación de arte y nuevos medios, y formó parte del equipo de diseño conceptual de varias ediciones del Festival de Artes Electrónicas y Video Transitio MX. En el Laboratorio de Arte Alameda y en la Sala de Arte Público Siqueiros de Limba, con proyectos de arte y archivo también. Recibió en 3 ocasiones el programa de apoyo a la docencia, investigación y difusión de las artes del CENART, y en 2006 el programa de apoyo a la investigación y producción en arte y medios del Centro Multimedia. Sus líneas de investigación son la historia genealógica de las artes electrónicas y digitales en México y la investigación artística. Actualmente realiza el proyecto de investigación titulado Arte Electrónico Digital en México y Latinoamérica, un estudio sobre eventos visuales mediados en la UAM Lerma. Ha publicado artículos en ArtNotes, Journal of Art, Science and Technology y capítulos en los libros Los cuerpos de la imagen, de la latencia a la elocuencia, Encuentros, arte y nuevos medios en las prácticas artísticas contemporáneas, Encuentros, arte y cuerpo y arte en la era digital. Este 2019, la UAM Lerma publicará su libro Máquinas para descomponer la mirada, estudios sobre la historia de las artes electrónicas y digitales en México. ¿Sí? Fernando. Muy buenas. ¿Todavía son 10? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Quiero iniciar agradeciendo a la doctora Claudia Mosqueda por la invitación al coloquio y bueno, a todos los ponentes. Y iniciaré diciendo que mi ponencia creo que viene bien que cierre la sesión de hoy porque se aleja un poquito de la reflexión explícita sobre la Bauhaus y se centra más en una reflexión en torno a las prácticas de las artes electrónicas y digitales en México desde una mirada histórica, como lo voy a señalar ahora. En ese sentido, mi ponencia no es tanto un trabajo de la influencia o el condicionamiento de la Bauhaus en la práctica artística o en las prácticas artísticas de arte digital y artes electrónicas en México, sino más bien sí, ahí hay algunos guiños, pero se centra más en los aportes que tuvieron las prácticas de diseño en la configuración de las artes digitales y electrónicas. Entonces, bueno, yo preparé un texto que me voy a permitir leer y bueno, ya después iremos comentando. ¿Sí? Bueno, inicio con una introducción, nada más para situar. En esta conversación quiero analizar la presencia del diseño en la configuración discursiva de las artes electrónicas y digitales en México, entre la segunda mitad de los años 80 y durante la década de los 90. Mi hipótesis es que el diseño gráfico e industrial jugaron un importante rol en la genealogía de estas prácticas, al modo de un recurso conceptual
técnico y discursivo, mediante el cual un grupo heterogéneo de pintores, grabadores, videoastas y artistas alternativos empezaron a producir arte digital desde finales de los años 80. Mi acercamiento será sobre todo histórico, explorando en primer lugar cómo el diseño estableció un anclaje entre arte y tecnología, siendo incorporado a partir de la computación gráfica y la robótica en los modos de producción y circulación de las artes visuales finiseculares. En segundo lugar, analizo la relación del diseño con la idea de lenguaje visual en el arte. Después, y como tercer punto, discuto la incidencia del diseño en la configuración de la noción de proyecto artístico, multimedia en las artes electrónicas y digitales. Finalmente, señalo que el diseño jugó un papel importante en la formación de una forma de subjetivación que caracterizó al artista digital en la década de los 90, definida por el trabajo inmaterial, propio de un capitalismo cognitivo que se venía introduciendo en México desde los años 80. ¿Es con esta? ¿Con esta? Ah, con esta. Con esta, ¿no? Bueno, el primer punto lo he titulado El diseño como anclaje del arte y la tecnología. El 25 de julio de 1989 se inauguró en la Galería Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana la exposición Electrosensibilidad, Compudiarte. En adelante lo llamaré Compudiarte 89. Se trató de la tercera muestra colectiva de diseño asistido por computadora, organizada por el Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño de la UAM, Unidad Azcapotzalco. Entre los expositores estaban Lourdes Almeida, Rubén Valencia, Maris Bustamante, Andrea Di Castro, que pertenecían al no grupo, Marina García, Sandra Castañeda, Manuel Felgueres, Melquiades Herrera, Mari Carmen Jiménez y César Martínez. La organización estuvo a cargo de Javier Covarrubias, quien era el jefe del departamento en ese momento, y años después fuera coordinador del posgrado de diseño. Compudiarte 89 presentó una muestra de fotografía a color, de equipo electrónico que incluía computadora, impresora láser, videos, audiovisuales, caleidoscopio, telefax y equipo para registro de movimientos oculares. Incluía también una maqueta didáctica. Los trabajos con imágenes fueron editados mediante programas como Deluxe Paint 2, Sculptube 3D, Photon Paint y Pixmate. Algunos de los expositores se habían formado académicamente en las artes plásticas y las artes visuales, como Antonio Albanés y Marina García, quienes que estudiaban pintura en la Esmeralda y que en 1994 se graduaron con una tesis titulada Arte Digital. O Melquiades Herrera, que había estudiado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Otros participantes y otras participantes provenían de las carreras de diseño y de arquitectura. De hecho, Compudiarte 89 estaba organizada por las coordinaciones de arquitectura, de diseño gráfico, diseño industrial y de tronco común de la UAM. Pero hay que decir desde ahora que la muestra no fue un hecho aislado o atípico en la historia del arte producido en México, sino que forma parte de una serie de prácticas impulsadas desde ámbitos académicos. La variedad de perfiles de las y los participantes en esta exposición no es marginal o intrascendente si la ubicamos en el circuito de unas artes que en México se venían realizando en la década de los años 80, un circuito controlado en su mayoría por la preeminencia de la pintura, el dibujo y el grabado. Se trata de una exposición indicial de una historia del arte en México construida a partir de la apropiación que varios artistas hicieron de los medios electrónicos y digitales como el video, la fotocopiadora, el fax y la computación gráfica, tecnologías multimedia y de realidad virtual,
así como el Internet, donde el diseño tuvo un papel protagónico. Esta historia fue configurándose discursivamente a partir de las categorías de artes electrónicas y artes digitales. Para Javier Covarrubias, la muestra era el resultado de la exploración de nuevas herramientas tecnológicas con el propósito de verificar su pertinencia para el diseño y para el arte. Covarrubias jugó un importante papel en la vinculación del diseño con la computación gráfica en la UAM y luego en el Centro Multimedia del CENART, en el cual colaboró